Buenas tardes a todas y todos. Telefónica, 1.241 millones de euros. Banco Santander, 2.911 millones de euros. BBVA, 1.832 millones de euros. Iberdrola, 1.456 millones de euros. Inditex, 1.256 millones de euros. Señorías, estos son los beneficios de algunas de las empresas del IBEX 35 entre enero y junio de 2016. En el año 2015, el resultado neto de explotación de estas 35 empresas fue de más de 85.000 millones de euros. Según la agencia tributaria, estas empresas pagan en el impuesto de sociedades un tipo efectivo medio del 7,3%, cuando el tipo nominal en el año 2015 era del 28%. 17 de estas 35 empresas del IBEX no pagan ningún impuesto de sociedades en España. La recaudación del impuesto de sociedades fue en el año 2014 un 58% menor a la de 2007, cuando todos los demás tipos de impuestos han recuperado su capacidad recaudatoria. En ese mismo periodo, los beneficios empresariales solo decayeron un 1%. El uso de los paraísos fiscales se ha convertido en el modus operandi para las empresas del IBEX 35. Las estructuras empresariales que se han creado en paraísos fiscales permiten aprovechar las disfunciones existentes entre las distintas legislaciones para utilizar la más laxa con el objetivo de no tributar. Más del 60% de la facturación de las empresas del IBEX 35 procede de sus filiales internacionales y todas han elegido ubicar en paraísos fiscales aquellas actividades que les generan una mayor rentabilidad. En el caso del Banco Santander, sus filiales en paraísos fiscales producen unos beneficios 2,7 veces superior al resto y en el caso del BBVA 4,5 veces más. Señorías, todas las empresas del IBEX 35, todas tienen filiales en paraísos fiscales. El número de filiales de estas empresas es de 891, destacando el Banco Santander con 235 y ACS con 113 empresas en paraísos fiscales. Desde el año 2009, las empresas del IBEX han incrementado su presencia en paraísos fiscales en un 240%. La mayoría, un 47% de estas 891 empresas, alojadas en tan solo dos direcciones del estado de Delaware, que es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, con una población que apenas llega al 1.000.000 de habitantes. La inversión de las empresas españolas en las Islas Caimán, señorías, es 64 veces mayor a la inversión que hacemos en Alemania. Esta inversión reduce los ingresos en las arcas públicas españolas de hasta 550 millones de euros al año. Este modelo de política fiscal y empresarial, con amplia presencia en paraísos fiscales, puede ser técnicamente legal, pero, señorías, éticamente es muy reprobable. La aportación fiscal de las empresas debe entenderse como una medida de colaboración al bienestar común, al desarrollo y al progreso de un país.
Señorías, no tiene sentido que la recaudación del impuesto de sociedades haya caído en más de 22.000 millones de euros al año y que, como dije en un anterior pleno, más de 13,4 millones de españoles estén en situación de pobreza y exclusión social, o que España sea el país de la OCDE en donde más ha crecido la desigualdad entre 2007 y 2014, 10 veces más que el promedio europeo. Señorías, una fiscalidad justa es la mejor herramienta para corregir la desigualdad y luchar contra la pobreza. En España, el 85% de la recaudación recae sobre las familias. 9 de cada 10 euros que recaudamos provienen del bolsillo de los trabajadores y tan solo 1 de las rentas de capital. Estamos gravando el consumo y las rentas de trabajo y aplicando una fiscalidad casi nula sobre el patrimonio, la riqueza y el capital. En España se recauda poco y mal. Poco porque nuestra presión fiscal está 8,2 puntos por debajo de la eurozona y mal porque no se recauda más de quien más tiene. Según las estimaciones del profesor Gabriel Zucman, el importe de los depósitos y patrimonio de españoles en el extranjero está por encima de 160.000 millones de euros, de los que 144.000 están alojados en paraísos fiscales. Según las estimaciones de Gesta, la economía sumergida representa en España el 24,6% del PIB nacional, más de 250.000 millones de euros que no se declaran a Hacienda. Estamos hablando, señorías, de más de 60.000 millones de euros de impuestos que no se pagan. Evidentemente, lo hemos hablado ya varias veces en este Parlamento, erradicar el 100% del fraude fiscal es imposible, pero reducirlo hasta el nivel que tienen los países de nuestro entorno supondría recaudar cada año 40.000 millones de euros más de los que recauda la hacienda pública. Le he escuchado varias veces al señor presidente del Gobierno regional y también a algunas de sus señorías decir que el dinero en donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Esta afirmación a mí me parece desconsiderada e insolidaria, sobre todo cuando proviene de un cargo público. Seguro que es así para los ciudadanos que no tienen que recurrir al Estado para financiarse la sanidad, la educación, el desempleo o los servicios sociales. Pero para los trabajadores de las clases media y baja es mucho más complicado asumirlo. Pregunten, señorías, a los más de 7.500 murcianos y murcianas dependientes que siguen esperando una prestación, a quienes están en las listas de espera para poder operarse y a las familias que han aumentado el gasto de educación en un 37% por los recortes, a los casi 140.000 murcianos que viven en la pobreza o a los más de 50.000 que no reciben ninguna prestación por desempleo. España tiene uno de los niveles de evasión y elusión fiscal más elevados de nuestro entorno. Sin dudas, los paraísos fiscales son el instrumento más utilizado por los grandes defraudadores. Son enormes agujeros negros por los que el Estado pierde miles de millones de euros que permitirían revertir los recortes y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Tenemos una legislación fiscal que protege el interés de las grandes corporaciones frente a la necesidad de la mayoría de españoles. Las grandes empresas españolas eluden cientos de millones de euros en el impuesto de sociedades, aprovechándose de los paraísos fiscales y de las ventajas
fiscales de nuestro sistema tributario. Dice el FMI, que no es sospechoso de ir en contra de la economía, que los paraísos fiscales son un peligro para la sociedad. La contratación pública en España representa el 23% del PIB nacional. Me pregunto, ¿nos deberíamos de preguntar cuánto del beneficio que obtienen por estos contratos las empresas se escamotean hacia estos territorios para eludir impuestos? Señorías, si trabajamos por una sociedad más justa, solidaria, es imprescindible y urgente poner en marcha medidas para luchar contra la evasión y la elusión fiscal. Hoy les proponemos penalizar a las empresas con intereses en paraísos fiscales. Se trataría de incluir cláusulas en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas para obligar a las empresas a informar sobre su actividad en paraísos fiscales, identificando a cada una de sus filiales, especificando su actividad, número de empleados, resultado económico, impuestos que pagan, etc. El objetivo es diferenciar a las empresas que concurren a las convocatorias de contratación según su grado de responsabilidad fiscal, favoreciendo a las que cumplen correctamente con sus obligaciones. Con esta medida conseguiríamos que las empresas compitan en igualdad de condiciones, una lucha efectiva contra el fraude fiscal y una recaudación más justa y solidaria. Para terminar esta intervención, voy a utilizar una frase del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un foro de grandes empresarios. Dijo: posiblemente no os guste oír esto. Mantener miles de millones en paraísos fiscales será bueno para vuestros accionistas, pero supone un robo a vuestros países de origen. Así que traedlos de vuelta, invertirlos en las comunidades en las que vivís. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños.